Buenas noches, bienvenidos todos. Estamos en vivo, son las 22 horas y es para un programa refrescante, orientador, visionario, en este momento especial que vive el Ecuador. Por eso viene Ismael Cala, quien mañana a partir de las 9 en Hotel Sheraton comienza un seminario, taller denominado Marca con Propósito, que está antecedido en la mañana por una serie de conferencias orientadoras a lo que él por la tarde a las 3 va a comenzar. Todo esto gracias al impulso de José Alberto Hidalgo aquí. Ustedes lo recordarán como extraordinario entrevistador de CNN. Y esto no es un ditirambo. Les recordaré dentro del programa lo que a mi juicio fue su entrevista más dura y mejor. No sé si les sea grato recordarla. Para mí fue una lección. Porque él también cuenta lo que es el éxito de una entrevista. Lograr culminarla, no que el personaje se pare y se vaya. Pero ese rol tan solo sirvió para catapultarlo hacia la fama en la cual él nos endulzó. Y usó para proyectar otro tipo de mensaje que está cambiando miles de vidas en el mundo. Millones de vidas quizá. De eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos con Ismael Cala. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Empiezo con buenas noticias. Para el evento de mañana con Ismael Cala, él le ha pedido al Sheraton que abra un par de ambientes más en el salón, de tal manera que puedan dar cupo a la euforia que has armado tras su presentación hoy en Ecotec y en la UES por parte de jóvenes que quieren asistir y ya no podían. Eran 800 personas, hay más. Acudan temprano a la boletería en el Hotel Sheraton frente al Mall del Sol. Tendremos detalles enseguida con José Alberto Hidalgo de esa materia. Antes, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO y 709 en alta definición. En DirecTV 194, canal 9, Manavisión, solo allá señal abierta en mi tierra. Pero, por si faltara algo, mediante RTU en todas las demás cableras del país. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Audiencia estimada a esta hora deberá ser más por la presencia del invitado. 45,000 hogares en el Ecuador. En la métrica por YouTube y Facebook la pueden ustedes ver. En radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manabí, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, la misma frecuencia, 89.3 FM, pero corresponde a la bonita del centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Comenzaron a escribir, a preguntar por qué no viene a Quito. Responderá próximamente. ¿Ok? Lorena Ochoa, bienvenida, buenas noches. Gracias, Carlos, buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos con una definición muy necesaria en la actualidad para los ecuatorianos, la forma en que Ismael Cala decidió vivir sin miedo. Yo hace mucho tiempo decidí no vivir con miedo. Si tú vives con miedo, estás viviendo a medias, porque el miedo es ausencia de amor. Sí. Y si tú estás viviendo con miedo, sea por lo que sea, no estás viviendo en libertad. Y muchas veces lo que el terrorismo quiere es quitarte la libertad de actuar, de pensar. Yo aprovecho el miedo como un aliado. ¿Y qué digo? Oye, qué lindo que tenga miedo, pero que el miedo se siente en el asiento del pasajero, no el del conductor. Y una de las 5 emociones básicas es justamente el miedo. Sí, sí. Y cómo tú identificas y trabajas el miedo es parte de tu libertad y tu superación como ser humano. Sí, sí. Bueno, eso fue como escuchaban por el sí que decía ahí, con otro extraordinario entrevistador, Jaime Bailey. Bienvenido, Ismael.
nada mejor que ese mensaje para empezar, porque tú debes estar al tanto de las circunstancias que vive el Ecuador. ¿Qué va a transmitir mañana este evento de Marca con Propósito, especialmente a jóvenes emprendedores, para vencer el miedo y convertir esta emoción en algo positivo? Gracias, Carlos, y me da muchísimo placer volvernos a ver. Ahora yo en el lugar del invitado, del entrevistado. Saludos a Lorena también y a mi queridísimo José Alberto Hidalgo, que gracias a él y su visión se hace realidad este evento de Marca con Propósito, porque ha sido un embajador de nuestra academia de Cala Academy, ha tomado muchas formaciones y la verdad ha querido devolver a través de su propia producción de este evento de Marca con Propósito. Pues fíjate, yo siento que tengo una conexión muy profunda con Ecuador, porque siempre me han recibido con mucho cariño, porque además en mi etapa de CNN tuve un elemento tan importante como la presencia de Isabel Bucaram a cargo Bucaram, ¿te acuerdas muy bien? Claro. Manejaba relaciones públicas. Por supuesto, y ella sigue estando en CNN en español y es parte del éxito de lo que construimos como equipo con Cala en esos 5 años y medio que yo estuve a cargo del programa. Entonces, lo que traigo es justamente ese mensaje que agradezco en tu presentación, porque refrenda esa pausa en el periodismo que he hecho por estos ya casi 7 años para dedicarme a hablar de un periodismo al fin, que es el periodismo no de los hechos, pero de la conciencia. El periodismo donde nos alertamos todos a poder mirar hacia adentro y ser el cambio consciente que queremos en nuestras comunidades, en nuestras empresas, en nuestras familias. Y yo siento que es un poco quitarnos de la psicosis colectiva que a veces causan los titulares y los hechos sangrientos, delictivos, que hay que informarlos, pero no quedarnos en ellos. ¿En qué te piensas concentrar mañana, Ismael? Estás definido como un estratega de vida y de negocios, pero quieres orientarte mañana especialmente a emprendedores y empresarios. Sí. ¿Cómo? Sí, porque creo, Carlos, que nuestras sociedades no dependen de las grandes empresas. Uno piensa, por ejemplo, que la economía de Estados Unidos depende de 2 o 3 actores macro, grandes. Al final, todas las economías, y sobre todo después de la pandemia, están siendo orientadas a poder estimular el microemprendimiento, incluso al entendimiento de que los que decidan colaborar con grandes marcas no lo pueden hacer desde el concepto antiguo de la empleitud, donde el empleado era un ente pasivo que solo pedía, que solo reclamaba y que la gerencia le tenía que dar todo y ahí quedaban. Ya esa dinámica cambió. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, no solo estamos hablando de personas que quieran y deseen tomar el riesgo de ser dueños de sus propios negocios. Estamos hablando más bien de una filosofía de vida, de liderazgo, de cierta autonomía, donde aunque a ti te paguen un salario por ser parte de una empresa, tú tienes marca, tú añades valor, tú creas soluciones y tú no solo recitas problemas. Y es un cambio de paradigma a cómo se sentía hasta hace unas cortas décadas el empleado y cómo se veía el emprendedor y cómo hoy todos somos emprendedores. ¿Cómo logras transmitir ese concepto y arraigar esa motivación en 3, 4, 5, 6 horas que apenas vas a tener de 3 de la tarde a 8 de la noche? Pues a mí me funciona muy bien la técnica de las preguntas. Obviamente, en la mitad de un día, porque el día está compartido con José Alberto y varios expertos muy reconocidos que él ha traído también para que seamos muchas voces hablando de un mismo tema y una misma intención. Entonces, en esa mitad de tarde que a mí me toque, a través de preguntas, conceptos, a mí lo que me importa es destapar la curiosidad y la intriga de que tú sepas que como seres evolucionantes que somos, hay algo más que tú puedes seguir invirtiendo para tu prosperidad, que se convierte en la prosperidad colectiva de muchos. Entonces, obviamente no es un taller, no es una formación de 3 o 4 días donde tú sí puedes medir progreso, pero por lo menos es un despertador y sobre todo hablarle a muchos jóvenes, porque va a haber mucha gente de las universidades, para empezar a intencionar ese cambio. Hablemos un rato del evento, entonces, antes de retomar, el Ismael Cala, conferencista, motivador, suscitador de vida, le llamo yo, a través de algunos elementos que hemos recopilado de su trayectoria. José Alberto Hidalgo, bienvenido. Gracias por traerlo a Ismael al país y al programa, y por sembrar más profunda la semilla de él de lo que ya está. No es la primera vez que viene, espero que no sea la última, confío en que sea la mejor. José Alberto es un experto. Bueno, eso. No es la primera vez. Confío en que no sea la última. Espero que no sea la última. La primera vez que viene, confío en que no sea la última, espero que sea la mejor. Espero que sea la mejor. Okay. Buen reto, buen desafío. Gracias. Ya pasando los 800, creo que hemos hace rato cruzado el tema del reto. De paso, comencemos por ahí. Primero, ¿quién es José Alberto Hidalgo? Lo primero que vamos a recordar de él
es que hacía quiropraxia neural después de mi programa en TC Televisión. Los domingos a las 10:30, ahora es los sábados a las 10. Y también tiene un programa con Mariela en Radio Fuego. Esto que es lo más valioso para mañana, hay todavía, gracias a que se dio cuenta hoy día Ismael, que el evento se quedaba corto cuando fue, lo dije, a la Ecotec y a la US. Entonces, explícanos, quienes todavía quieran asistir, qué pueden hacer, José Alberto, y quiénes son estos profesionales que están desde las 9. Perfecto. Carlos, el reto iniciaba con hacer un entrenamiento probablemente de 2 días, pero esto incrementaba el costo. Y nosotros lo que queríamos era maxificar la asistencia, porque consideramos que cuando traemos contenido de valor estamos aportando a una sociedad que actualmente está pensando en coger sus maletas y correr del país, que actualmente no sabes cómo crear un producto, cómo ayudar, cómo elaborarlo, ¿no? Nosotros cumplimos 10 años con 180 grados, lo celebramos, 3 años en televisión, radio y prensa escrita, y te consultan cómo le haces para poder comunicar y transmitir. Pues bueno, para eso existen procesos de formación, de entrenamiento y capacitación. ¿Y quiénes se dedicarán a eso en la mañana? Eso me interesa. En la mañana saber. vamos a estar temas y conferencistas. Conferencistas. En la mañana vamos a mostrar el peso de una marca cuando es congruente con sus hechos y palabras. ¿Ya? Vamos a tener a Sebastián Luzuriaga, él va a manejar todo lo que es procesos de plataformas de redes digitales, cómo crear un producto sin tener un presupuesto, más que un celular, hacer una toma fotográfica y tener una marca digitalizada. Tenemos a Welding Quesada con consejos prácticos para no caer en la deuda como el punto clave para poder invertir. Súper necesario. Súper necesario. De allí ingresamos con el ADN del emprendedor a cargo de nuestro querido Ismael, para poder comprender de que podemos singularizar nuestra marca, sin querer llegar a imitar o hacer un copy-paste. O sea, podemos nosotros singularizar la marca. Posterior a esto, vamos a estar con Ricardo Blanco, quien nos va a dar técnicas para tomar fotografías con un celular y cómo poder iluminar para presentar mejor tu producto. Y seguimos conociendo paso a paso cómo construir y elaborar una marca que tenga un propósito. ¿Por qué una marca con propósito? Porque cuando analizas tu punto desde donde tú estás emprendiendo, donde estás avanzando y pones objetivos claros, la comunicación es fluida. Cuando tú lo que haces es ver que el de al lado le está yendo bien sin conocer cuál es su reloj y cómo son sus horas tras bastidores, es ahí cuando tú comienzas a chocar, porque probablemente cumples sueños ajenos o estás con un reloj que no es el tuyo. A propósito de muy necesario conocer cuál va a ser el contenido de la experiencia de mañana. Lo que es AM para mí viene a ser preparación y capacitación de lo que es PM, que es profundización y despegue. Como habrán visto, he estudiado bastante el programa y espero estar. Lorena. Ismael Cala es un gran motivador, pero su escuela de vida va mucho más allá. Es realmente un inspirador sobre un modo de vida trascendente y saludable. El Caribe llegó a Punta del Este. Muevan aunque sea sus piernas, sus brazos, muévanse un poquito para que el cerebro, después de la digestión, se oxigene. Yo quiero que usted mire a alguien que esté a su alrededor, al lado, puede ser detrás, y dígale a esa persona: luces mejor en persona que en tu perfil de Instagram. Por favor. ¿Ves? Hay algunos que dicen que no pueden decir eso porque la cantidad de filtros que le han puesto a su perfil no los pueden replicar en la vida real. ¿Cuánto de esto vamos a ver mañana? De ese escenario, de ese carisma, de ese hombre que comunica no solo con su lenguaje verbal, sino con el gestual, al cual no estábamos acostumbrados en CNN. Este es otro rol, el tuyo. Sí. You're a showman there. Sí. Yeah, okay. La verdad que yo creo que la vida me fue preparando en diferentes formatos, Carlos, para que después de esa etapa culminante como periodista pudiera unirlos todos. Porque antes de yo hacer el programa en CNN, yo tuve un programa familiar, por ejemplo, que se llamó Calando Fuerte, en América TV, Canal 41 de Miami, donde bailaba, hacía concursos con jóvenes que bailaban y cantaban, hablaba con un muñeco que era mi copresentador, que era Clorofilo, y yo le daba la credibilidad de que esa era una persona. ¿Eres un artista? Yo siento que todos somos artistas. ¿O eres un comunicador? No, yo me siento artista, ¿sabes por qué? Porque el artista es el creativo, el artista es el que puede co-crear espacios lúdicos
de juego, de diversión, mientras hay profundidad en el aprendizaje. Y utilizas el arte para transmitir un mensaje. Ahora, ¿cuál es ese mensaje principal en temas como el de mañana? Cuando le hablas a la gente de marca con propósito, y es tu parte, ¿con qué quieres que se vaya en la cabeza? Pues quiero que se vayan en que es posible ser auténticos, ser genuinos y ser prósperos y poder generar riqueza, no solo a nivel espiritual, sino también estamos hablando de rentabilidad financiera. Por eso hablas de comunicar con autenticidad y pasión. ¿Y la rentabilidad financiera de dónde sale? Sale de tus talentos y tus dones. Por ejemplo, ¿quién me iba a decir a mí hace unos años que yo podría haber dejado la estabilidad económica que tenía? Porque ahora me pongo a pensar y digo, wow, no era poco, era mucho. Sí. No solo a nivel reputacional, credibilidad, sino incluso a nivel de contrato. Era muy buen contrato. Y que yo podía tomar el riesgo de emprender basado en intereses, pasiones, e incluso sintiéndome más auténtico que el personaje de televisión. O sea, Ismael ha vivido lo que ha predicado. Correcto. ¿Te acuerdas lo que te dije afuera cuando te saludé? Ahora eres... Dijiste algo, sí. A ver, ¿qué te dije? ¿Qué dijo? Ahora eres una industria. Ahora eres una industria. Ismael Cala es una industria. Aquí está Marisa Fuente Arias, que es la presidenta de Cala Enterprise. Sí, ahí tenemos a nuestra vicepresidenta, tenemos, que además es una amiga mía de hace 20 años, nos hemos Cala visto crecer. Enterprises? Cala Enterprises es un grupo de empresas donde hay 5 organizaciones, más una organización sin fines de lucro, que de hecho surgió casi en simultáneo, la Fundación Ismael Cala. Algunos me dijeron, estás loco, es una forma prematura, una empresa que lanza y lanza una fundación. Pero yo creo que Dios supo muy bien la idea que siempre teníamos de no solo hacer empresas, sino también devolver las herramientas que la empresa hace y lleva a corporaciones, a individuos que pueden pagar retiros, algunos de alta inversión y otras formaciones más económicas que son las que hacemos a través de Cala Academy, porque son online y se masifican, llevar todo eso al sector más vulnerable. Has hecho en 12 años eso. En 12 años. En 12 años. En 12 No, años. yo te sigo la pista, ¿no? Sí, sí, sí. No me olvido. En 12 años. ¿Y qué es lo que haces en la India? Porque a veces hay viajes o seminarios allá. Menos la última vez que lo que hice en la India fue enfermarme. Que ha sido ahora en agosto, la verdad fue terrible. Me iba a un panchakarma de 21 días, de un detox, metido en un ashram, y al segundo día terminé con un COVID. Ese es otro fatal. tipo de experiencia. Esa es una experiencia. Pero a la India voy a contrastar mi manera de ver el mundo. ¿Por qué? Porque la India es un país, como pocos, que te ofrece un contraste entre la pobreza extrema y la minusvalía y el lujo absoluto de guantes blancos en el Rolls Royce de un multimillonario al que le abren la puerta pero sale con cara de estreñido. ¿Y qué se aprende acompañándote allá a una experiencia como esa? Se aprende a que tú te despojas de tus condicionamientos locales para poder entender el mundo sin intentar que el mundo quepa en tu mente. O sea, el acompañamiento, y yo lo hago porque mi primer viaje a India fue desastroso, terminé deprimido, porque juzgué demasiado. Exactamente. Mi segundo viaje a India, tuve la mentoría de Deepak Chopra. O sea, ahí yo me di cuenta cuando Deepak habló de India, siendo el indio, pero habiendo crecido en Occidente, yo dije, ya entiendo, es que yo vine a juzgarlo todo, es que yo vine a que India cupiese en la mente de un cubano. ¿Y cómo te conectaste con este sujeto que está aquí al lado? Cuéntame, Pues, tu discípulo y ahora aprovechó pues el alumno. Él ya había conectado conmigo, ¿Ya? en el sentido de que él había descubierto a través de una entrevista un contenido donde yo hablaba de comunicación que a él le resonó y dice, yo me voy a formar en Cala Academy, yo voy a buscar más de Ismael Cala. Y cuando yo lo conozco presencialmente en la formación de Cala Speaking Academy que vinimos a hacer, que hemos hecho varias junto a Daniel Molina y su corporación. ¿Cómo no? José Alberto llega como estudiante, pero ya había sido estudiante de varias formaciones de la escuela online, que es Cala Academy. Y me di cuenta que no era uno más que me decía, yo estudié contigo, tú transformaste esto en mí, porque me argumentó con una pasión y una convicción todo lo que había aprendido, yo dije... Él lo vivió. Lo vivió. ¿Cómo cambió José Alberto Hidalgo Cala tu vida, más allá de lo que acaba de describir? Yo siempre cuando me hacen esa pregunta, Carlos, y gracias, porque me dicen en qué pude influenciar,
Bueno, el José Alberto que ves ahora no es el mismo José Alberto hace 4 años y medio atrás. Es un José Alberto muy responsable de lo que dice, porque ha podido comprender que su palabra resuena, que su palabra tiene la capacidad de edificar o de destruir, que mi palabra puede ser tan lapidante como puede ayudar a que otras personas levanten una vez más desde las cenizas y comprendan que la vida no siempre va a ser de un árbol frondoso que da sombra. Te van a hacer leña, pero ¿qué haces cuando estás hecho leña? Encender y vivir una nueva etapa, que es la del carbón encendido. El carbón te da calor en el momento más oscuro de la noche y donde tienes más frío, y tú puedes volver a empezar las veces que sea necesario, siempre y cuando tengas un entrenamiento en el que puedas vomitar tus emociones que te han gastado, que te han estancado, porque fuiste Él habla del oído. el vómito de la mañana, es una de las técnicas, ¿Ya? es una de las técnicas que enseño a mucha gente para poder cambiar la historia de su vida, que es escribir 3 páginas en la mañana, le llamo el vómito de la mañana, y literalmente tú vomitas tu propia historia. Esa historia que generalmente es tergiversada porque nuestra memoria es prodigiosa, pero al mismo tiempo caprichosa e inexacta. ¿Y qué produce ese ejercicio en ti? Liberación, vacío, creatividad, desidentificación del propio drama de la víctima o las creencias que uno asume que son su verdad absoluta, para crear una especie de vacío donde tú puedes reinterpretar quién eres, los eventos que te han pasado y la comunicación de ese diálogo privado que tú has estado creando para ¿Y ti. esa experiencia, esa técnica, esa terapia, cómo la descubriste? Leyendo. La descubrí a través de un libro que me regaló una chica en Mar del Plata, Buenos Aires, un libro que se llama El Camino del Artista. Claro, la técnica originalmente se llama Las Páginas Matinales, suena muy femenina, era como un ejercicio un poquito más de desbloquear la creatividad. Ya. Yo la llevé a un paso mucho más terapéutico, rudo, bastante gráfico, porque yo dije, no, estas no son páginas matinales que yo escribo así como que, no, esto es un vómito, esto es la purga que los seres humanos necesitamos hacer, que si tú no la haces con escritura libre y automática, tú estás propiciando que tu mente sea un basurero. ¿Eres muy exigente contigo mismo, Ismael? Lo era, ¿Ya no? no tanto. Ya. A No veces tanto. uno se azota demasiado, ¿verdad? De hecho, yo me quedo sorprendido del Ismael que soy, donde entiendo, por ejemplo, que cada discurso que hago, cada formación que hago, siempre hay 3 versiones: la que preparé, la que alcancé a dar y la que me hubiera gustado dar. De hecho, yo siento uno distinto del Ismael que conocí en Cala hace 13 años. Ese Porque era luego más estabas exigente. en otro ese era más exigente. Mucho más exigente. Ahora eres más feliz, te has liberado de tanto prejuicio y Sí, tanta tara. sí. Y aquí tienen ustedes un ejemplo viviente de dónde se puede llegar cuando se sigue sus pasos. Tanto que un rato quiso hablar Yo más digo que el que él entrevistado. superó ya al maestro, ¿eh? Un rato quiso hablar más que el entrevistado. No. O sea, le das piola, coge cuerda y se va a bailar. Él superó al maestro y yo estoy muy contento y muy orgulloso Gracias, Ismael. porque es más joven que yo y porque se supone que cuando uno forma líderes, esos líderes a los que tú formas te superen, es por ley evolutiva de la vida, lleguen más alto, más lejos. Todo eso pueden ustedes comenzar mañana en este evento extraordinario y esperamos que la entrevista esta noche sea apenas un abreboca que los motive a explorar más. Si no es en el evento, hay múltiples otras formas de vincularse con lo que hace Ismael Cala. Lorena. Cuando volvamos, evocaremos al Ismael Cala entrevistador en lo que más le impresionó a nuestro director, Carlos Vera. Ismael Cala es un ejemplo de superación y un modo de vida para quienes buscan hallarle más sentido a la vida que el éxito material, sobre todo en estos tiempos de tormenta como el Ecuador de hoy. Vera a su manera, crítico e independiente. Segunda vuelta. Es la ocasión por fin para que 70% sea mayoría, concentrándonos esta vez sí en el único. Enseguida proseguimos con esta entrevista en vivo a Ismael Cala, junto a él, uno de sus discípulos y promotores de esta visita, José Alberto Hidalgo. Gracias por la cantidad de preguntas y seguimiento que hay. No las puedo agotar en una hora. Todavía hay posibilidad del seminario, taller, encuentro mañana a partir de las 9 de la mañana en el Sheraton. Gracias a que Ismael abrió hoy día esa posibilidad, solicitándole al hotel una ampliación del salón donde pueden caber algunos que falten. Se agotaron las entradas para 800 personas, imaginen. Cuando vuelve, verán si se los dicen mañana en el evento. Ahora, sí,
Yo solo les recuerdo Pero que... ya tienes la información privilegiada. Ya, no la puedo contar. Pero José Alberto dice que no se devela hasta mañana en el evento. Tengo que guardar la reserva. En comunicación aprendemos que el conejo sale al final del show del sombrero. Y hay que crear expectativa. El reprise del programa es 48 horas después por OnePlus, Canal 14, el mismo número en todas las cableras que lo reproducen después. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, lo reseña el periódico digital Ecuador en Vivo en su portada principal y página de noticias. Y en Estados Unidos, la comunidad ecuatoriana en especial nos sigue por Macro Digital. Tiene gran cantidad de suscriptores también de la comunidad latinoamericana. Lorena. Esta entrevista de Ismael Cala con Evo Morales en Bolivia, cuando era el más reconocido entrevistador de todo tipo de personajes de CNN, es lo que más recuerda a nuestro director Carlos Vera, quien después les explicará por qué. Si usted considera que mi actitud de informar a la audiencia que esperaba esta entrevista es cobarde, yo lo acepto porque, presidente, créame, no me tomo nada de esto personal, creo que son gajes del oficio. Mira, el ministro de Presidencia está extraordinariamente a mí informar, porque a la 1 de la tarde dije si no va a haber recortes en la entrevista. La pregunta de usted no se va a editar. Esos proyectos de editar siempre cortan. Como ahora también direcciona, puede haber algunos para poder poner. Eso es lo que no quiero. No claro. quiero. Y no va a ocurrir. Quiero que salga. Así es, ese es el tema. Pero repito, estás en Bolivia, no estás en Estados Unidos. Ahora sabemos CNN a quién representa. Sé quién representa. Sé por qué también se ha escapado de Cuba hacia Estados Unidos. Me llama poderosamente la atención que usted diga que yo me escapé de Cuba, porque cuando alguien habla de que se escapó de un lugar, estamos hablando que se escapó de una cárcel. Yo simplemente opté por el derecho que tiene cualquier ciudadano del mundo libre de decidir abrir mis horizontes y vivir fuera de mi país natal, con el cual espero en algún momento poder retribuir todo lo que me dio por 28 años. ¿Por qué traigo eso a colación? En el caso personal, para mí fue una lección de autocontrol y de inteligencia. De lo que recuerdo, Ismael Cala llega a Bolivia, tenía concertada una entrevista con Evo Morales y de repente la cancela. Ismael sale a revelar que lo han hecho ir y le han incumplido un compromiso. La entrevista, como es usual, se pregraba, luego se transmite entera y se postproduce, se mejoran aspectos técnicos. Bueno, tal fue el barullo que se armó en América Latina, que finalmente concedió a Evo Morales la entrevista, pero fue en vivo, porque él tenía temor de que le corten y le quiten cosas. Y convirtió esa entrevista, como acaban de ver en este pequeño pasaje de aquí, en una agresión, en un ataque contra el periodista incesante. E Ismael no perdió el control. ¿Cómo hiciste para eso? La verdad que yo creo que le pedí a Dios que no dejara que saliera el fosforito que siempre fui. Porque a mí a los 17 años me decían fosforito. Yo era inflamable. No parece. Pues sí, sí lo era. Y todavía a veces se me sale reactividad. Y créeme que por mi cabeza pasaron ideas tan groseras para decirle. Ajá. Pero tan groseras. Y claro, eso es lo que yo enseño, ¿ves? Por ejemplo, a las personas que vienen a formarse conmigo en comunicación, yo les digo, cuando tú dices lo que piensas, estás hablando desde el troglodita que tienes dentro. Porque decir lo que se piensa sin pulir el pensamiento es un acto demasiado primitivo. Correcto. Nos hace burdos. Así nos es. hace neandertales. Entonces, ahí yo le pedí a Dios discernimiento, paciencia, para que pudiera salir como salió en el momento cuando él me dijo, sé cómo te escapaste de Cuba, y yo pude decirle, cuidado con sus palabras, uno solo se escapa de una prisión. Vamos de esa parte es formidable. Y eso fue cuando le pregunta sobre Snowden, sobre este que reveló una serie de temas de espionaje y de asuntos secretos de los Estados Unidos, ¿ya? Que la izquierda glorificó y que los Estados Unidos persiguieron porque revelaban secretos. Miren este pasaje, porque este señor comunica, enseña lo que practica. Ahora me entero de que le cuesta mucho esfuerzo y que bueno, ya me pasa con mucha frecuencia, mucho más a mí. Vean ese pasaje. ¿Usted ve a Edward Snowden como un héroe? Porque ha habido siempre el debate para mucha gente si es un héroe o alguien que ha puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Digo porque es un caso
que no únicamente ocurre en Estados Unidos. En todos los países hay prácticamente casos similares. Se le ha puesto en peligro la seguridad del gobierno de Estados Unidos, pero no del mundo. Porque para mí, señores Snowden, esa agente es rebelde e inteligente. Se ha denunciado el espionaje, que este gobierno de Estados Unidos no está respetando las normas internacionales. Bueno, que espíe a sus opositores, estoy de acuerdo, pero también a sus aliados. Entonces levanta mucha sospecha. Bueno, en Bolivia está el caso del senador Roger Pinto, que está en la embajada de Brasil y que no recibe el salvoconducto del gobierno boliviano para que abandone la embajada y pueda tener el asilo que ya Brasil le concedió. ¿Hay algún punto de referencia entre Snowden y Pinto? Acudí a la embajada de Brasil, ya tenía arraigo en la justicia boliviana. Ahora creo que ya tiene una sentencia. Es decir, no es un perseguido político, es un delincuente político que tiene muchos procesos. Y en verdad, en un trance de esa entrevista, él habla de que tú te fugaste de Cuba y tú le dices... Le dije que cuidado con sus palabras porque uno solo se escapa de una prisión. Si uno vive en una democracia o en un país medianamente libre, tú no te escapas, tú tienes el derecho de viajar como ciudadano libre que eres, como cualquier ecuatoriano que ha decidido no vivir en Ecuador o vivir en otra parte del mundo, o boliviano, o venezolanos, pero obviamente el discurso de Cuba siempre fue que si tú te ibas del país eras gusano, apátrida, contrarrevolucionario, por usar términos más ideológicos, radicales. Entonces ahí él se frenó un poco porque se dio cuenta que tenía una lógica de que uno solo se escapa del lugar donde no tiene alternativa para salir. Fue bien interesante, Carlos, porque yo estaba promoviendo El poder de escuchar, mi primer libro. Y yo miraba el libro que se lo había regalado, por cierto, al presidente Evo Morales, pero que cometió un fatal error de mercadotecnia y publicidad porque lo había envuelto en papel regalo. Entonces no se veía ni la portada. Pero yo veía el libro, que él lo tomó con desdeño y lo puso en una mesita en el centro entre nosotros. Y yo decía, si pierdes los estribos, si se te levanta, si tú no mantienes el control de esta entrevista, quema tu libro. Quema tu libro. Porque si tú no tienes el poder de escuchar, de estar una persona contigo una hora como lo pautaste, entonces qué fiasco eres. Formidable. Y a mí me ayudó mucho ver el libro y decir, trágate la lengua. Aprovecha los momentos, pero no digas absolutamente nada que pueda hacer que rompas este hilo tan tenso y esa persona se pare. Yo siempre digo que cuando alguien se te pare en una entrevista, el fallo es tuyo, no es de la otra persona. Coincido. Y de paso, eso le pasó a tu sucesor en el programa cuando hostigó en exceso al cantante guatemalteco que no le gusta. Eso le pasó a Camilo Egaña. Lo sé porque hizo noticia. La verdad que nunca lo vi ni en directo ni nada, pero obviamente hizo noticia y vi la noticia y un poco que lo lamenté porque me puse en el lugar yo también, del periodista. Pero tenía razón, Arjona. Se excedió mi amigo Camilo. O sea, él lo llevó para humillarlo, arrastrarlo y decirle que su género era un chiste. Entonces, ¿para qué lo llevas? Ahora, el tuit de Arjona fue devastador, porque Arjona es un intelectual que te guste o no te guste su estilo. Así es. Es una persona brillante en el juego que hace con la semántica y las palabras. Coincido contigo, y eso que estoy en la línea de los que no me gustan Arjona. Estás en los que no me gustan. Pues a mí me gusta, ¿eh? Qué bueno. Te digo algo. Con Arjona tuve, en esos 5 años y medio, con Cala en CNN, 2 entrevistas. La primera en el estudio. Y a él le gustó tanto la entrevista que hicimos una segunda entrevista en La Reunión, en Guatemala, lugar que por cierto ya no existe porque se lo llevó la erupción de uno de esos volcanes que estaban ahí en Antigua cerca. Y la verdad te digo que para mí era un personaje interesantísimo para entrevistar por su mecánica compleja intelectualmente hablando. Coincido, es más interesante para entrevistar que para oír. Ya, pero aquí hay una cosa más interesante para mí. Y para mí y para ustedes. Se las voy a compartir porque para mí fue y es una lección. Lorena. Aquí una clave de lo que Ismael Cala define como el buen entrevistador. No importa el tipo de personaje. Las veces en que yo sentí que abusé de mi poder de tener un micrófono y una cámara para ver si intentaba sacar lo que yo esperaba de esa persona, para mí es un error. Es muy fácil, por ejemplo,
que alguien se te levante de una entrevista. Si usted ha pautado una hora de conversación con un asesino, con un delincuente, con un corrupto, con quien sea, su éxito no es que esa persona se le levante a los 5 minutos porque usted no haya sido lo suficientemente inteligente para hacer el pugilato de sacar lo que está en ese cerebro por una hora. Gracias a Dios, eso es lo que yo siempre he respetado de mi misión de periodista. Yo no soy fiscal, yo no soy juez, nos toca exponer hechos, nos toca hacer preguntas y nos toca también dejar que la justicia haga su trabajo, porque el periodismo realmente no es el órgano legal de justicia de ningún país. Y por lo tanto... No es lo que sucede, ¿no? Así es. Ahí diste una cátedra de lo que es ser un entrevistador, sobre todo político, y más aún con la diversidad de personajes que tú manejabas, porque mi línea básicamente es la política. Yo digo, tú manejabas un zoológico humano. Sí, es cierto. ¿Sí? Me gusta esa definición. Y eras un versátil para adaptarte con todos, o sea, es formidable. Tienes un talento innato para eso. Es que a mí me gusta la naturaleza humana, me gusta realmente entender al ser humano, y además tuve la gran bendición de tener a un mentor, en paz descanse, formidable, que fue Larry King. Seguiste a Larry. Es que Cala no existiría si no hubiese existido un Larry King. Porque yo literalmente lo que hice fue estudiar, emular y llevar a mi estilo, a mi terreno, las fórmulas de éxito de Larry King. Formidable. Pero además tener la posibilidad... Adapté. Tener la posibilidad de estar 3 veces con él, una vez en su mansión de Beverly Hills, una vez una hora completa en el estudio de CNN en Los Ángeles entrevistándolo para Cala, y una vez por teléfono, que fue una entrevista para el poder de escuchar el libro. Y él me dijo cosas tan valiosas como: ser periodista no es ser fiscal. Hubieses estudiado abogacía y no periodismo. Qué formidable. La pregunta más importante que le tienes que hacer siempre a un entrevistado es: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué esto está en tu cabeza? Para que entiendas el por qué y el para qué del razonamiento del otro. Y también me dijo: cuando mires tu programa de 1 hora, si más del 20% de la cinta es el sonido de tu voz, entonces usted no es un entrevistador, usted necesita brillar y hacerse brillar. Y fueron cosas que a mí se me quedaron grabadas. Solo te faltaban los tirantes para hacerlo. Me los regaló. No te creo. Tengo en mi oficina, en el Cala Center, un par de tirantes firmados por Larry King. Entonces, hasta los tirantes los tengo. Enseguida volvemos con otra faceta de Cala que mañana se presenta en el Sheraton a partir de las 9 de la mañana, con la parte que le toca a él, 3 de la tarde. Pero no por eso se pierdan los conferencistas de la mañana, porque todo va concatenado. Es un evento preparatorio para poder valorar lo de la tarde. Lorena. Cuando volvamos, Ismael Cala en otra faceta, la de su definición política e ideológica muy clara cuando entran con él en ese terreno. Ismael Cala es un ejemplo de superación y un modo de vida para quienes buscan hallarle más sentido a la vida que el éxito material, sobre todo en tiempos de tormenta como el Ecuador de hoy. Verá a su manera, crítico e independiente. Verá a su manera, crítico e independiente. Es que en una democracia todos los conflictos deben resolverse en democracia. Nos quedan 15 minutos con Ismael Cala y los vamos a aprovechar. Esta noche, como ustedes habrán visto, no he tenido enlace con Zoom porque todo el tiempo tenía que ser para un invitado que no es tan fácil que nos dé el que hemos dispuesto ahora. Primera plana de Mañana Expreso, dicen su portada: Quito, blanco del terrorismo. Un juez de Manabí ignora el blindaje al CPCCS transitorio. El servidor faculta a crear una veeduría para evaluar parte de su gestión. El fenómeno Tuti, una estrategia de venta que sacude a la competencia. Se refieren a los micromercados vinculados con una gran cadena de mercados. Sánchez Vaz y la deuda que quiere saltar, el entrenador de la TRI. El Universo, en primera plana: alarma en Quito por explosiones de 2 vehículos. Datos cerrados durante voto telemático. Durán registra alza del 64% en asesinatos. La TRI iniciará eliminatoria con sanciones. Y el diario Manabí, mi tierra: ataques con carros bomba. El manabita Jordi Alcíbar convocado en la TRI y aumentan los casos de dengue grave. Lorena. Ismael Cala es cubano, vivió y sintió un régimen que solo cuando se está adentro uno es capaz de dimensionar en sus horrores e injusticias, más allá de toda la propaganda revolucionaria de 6 décadas.
Porque el comunismo es una mierda disfrazada de porquería, y felicidad y socialismo no caben en una misma oración. El socialismo del siglo XXI no es más que las fantasías y las alucinaciones de gente que quieren ser los nuevos profetas de este mundo y se aprovechan además de la pobreza repartida de millones para crear subsidios y programas de codependencia. Este es el otro Cala que no conocían. El Cala poco común, pero muy claro. Bueno, y el Cala que tampoco podía ser tan diáfano siendo mediador en una cadena internacional, porque creo que no era el lugar. ¿Ves? Yo cuando decidí salir de CNN, ya puedo hablar por mí, pero cuando tú estás en una cadena, yo todavía me sorprendo que haya gente que diga sus opiniones personales y que no haya repercusión de eso. Porque siento que cuando tú estás en un medio internacional, tú debes respetar, ser conciliador. Ahora, como yo hoy me represento a mí. Correcto. ¿Ves? Yo me represento a mí, a Ismael. Si tú me preguntas, pues Ismael te responde. Pero cuando yo vuelva, en caso de que vuelva a representar a otro medio, pues yo tengo que tener un poco de cautela. Representas una política institucional. Claro, y además tienes que crear también la ventana de no ser tan radicalizado para que el otro que piensa diferente, pues sepa que tú tienes el espacio de escucharle. Por eso ya no estoy tampoco en un canal convencional. Y celebro que tú seas ahora Cala, que habla por Cala, sí, sin tener que tener las consideraciones de lo institucional que son necesarias. Pero porque es que todo en cambio, ha cambiado también, Carlos. O sea, tú ves ahora los canales, las grandes cadenas, y ya hay muy pocos espacios donde no hay editorialización de la información. Todo está confundido con la opinión. Exacto. Y everybody's biased. O sea, Exacto. todo el mundo is one-sided. Tiene un lado, tiene una posición, que siempre la tuvo, pero ahora yo diría que hasta es grotesca y torpe. Ahora, hay un par de cosas que me interesa explorar ahí, tus definiciones políticas. ¿Cómo aprendiste de eso, de lo que es el comunismo, y cómo tienes tan claro lo que es el socialismo? ¿De qué experiencia tuya nace esa visión? Bueno, lo que sucede es que yo nací como resultado de un proceso ideológico muy bien montado y que en el momento cuando ocurrió, que fue el triunfo de la Revolución Cubana y Fidel Castro, obviamente pues mucha gente creyó. Yo estudié ideológicamente, a mí se me hizo un lavado de cerebro de marxismo, leninismo, materialismo dialéctico, hasta los 20 años. Yo estaba en la universidad cuando la perestroika ocurrió. Ajá. Cuando el rector de la universidad me llama como dirigente o líder estudiantil y me dice: vas a mi lado a informar que hay 2 asignaturas que salen del currículum universitario. Y yo, ¿cuáles son? Me dice marxismo, leninismo y materialismo dialéctico. Y yo no podía creer que de momento todo lo que había sido válido y se había metido como lavado de cerebro en mi cabeza y la cabeza de todos los estudiantes a partir de ese momento, porque el socialismo desaparecía como bloque y la Unión Soviética se desintegraba y el muro de Berlín se caía, ya no era válido. A mí me tocó abrir los ojos, a mí me tocó entender a los 20 años que en lo que yo creía era una farsa, que lucía muy bien en papel, en asignatura, en pasarlo de grado, pero que era una sociedad mal equipada, que lo que creaba era el resentimiento social. Yo fui un joven envidioso, yo envidiaba a los demás, resentía el éxito ajeno porque sabía que mi esfuerzo propio no recibía una compensación tal cual se decía en el modelo que es el socialismo. En cambio, ¿cómo constataste que el socialismo del siglo XXI es un fracaso también? ¿De dónde sacaste viendo el eso? resultado de los países. Eso, tu experiencia con América Latina, por supuesto, hablando con líderes. Viendo la demagogia si de los así, líderes, viendo si a gente que te habla de igualdad cuando manejan autos de alta gama y no tienen la humildad de decir, ¿sabes qué? Si yo quiero que este sea el proyecto para el país, el ejemplo tiene que empezar conmigo, como con Gandhi. Ismael, y si es así, ¿por qué algunos países reinciden en la fórmula? ¿Por qué no salen? Puedo entenderlo. Venezuela es una dictadura, una narcodictadura, Nicaragua es otra dictadura, pero Chile vuelve a ese modelo que fracasó. Argentina acaba de insistir en eso. En el Ecuador no pierde preeminencia. La línea de Colombia, aunque la disimulen, es eso. Castillo quiso hacer el mismo experimento en Perú. ¿Por qué reincide América Latina? ¿Qué decirte de Brasil? Aunque Lula parece haber madurado. ¿Por qué la reincidencia en lo que no funciona? Creo yo porque hay mucha gente que prefiere hacer su propia vida sabiendo que meterse en el escrutinio público es desgastante y es demoledor, y dejan vacíos de poder a que otros sean los que aprovechen la apatía, que es el mal de las masas, y los puedan volver a reconquistar
con un sueño que, aunque sabemos que está perdido, no hay una mejor alternativa. Lo dice alguien que lo vivió en Cuba y alguien que lo ha cubierto en América Latina. Como ustedes verán, yo prefiero al Cala entrevistador y aprendo del Cala con visión política gracias a toda la riqueza que le dio ese trabajo de viajar por América Latina y conversar con tan diversos personajes como el que acabamos de recrear hace poco. Cuando volveremos, valga la redundancia, el evento de mañana, con José Alberto Hidalgo, algo sobre los detalles de lo que ustedes todavía están a la oportunidad de disfrutar y las preguntas de Lorena para ser respondidas como ella acostumbra. Lorena. Así es, Carlos. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestro invitado de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Ismael Cala es un ejemplo de superación y un modo de vida para quienes buscan hallarle más sentido a la vida que el éxito material, sobre todo en tiempos de tormenta como el Ecuador de hoy. Vera a su manera, crítico e independiente. Es la ocasión por fin para que 70% sea mayoría, concentrándonos esta vez sí en el único. Nos quedan 6 minutos para concluir. Quiero destacar que en el evento de mañana, de parte de Ismael Cala, reconocerán a empresas como Nilsa, Logos Academy y Vito, RTS, El Universo, Expreso, Radio Fuego, TC Digital, entre otras, por su aporte a que José Alberto Hidalgo. Estos reconocimientos. Por su aporte y el desarrollo, NIRSA ha sido una industria que se ha sostenido y que ha sostenido comunidades. Su proyecto y su proceso no solamente está en crear productos de calidad, sino ayudar a la sostenibilidad de las poblaciones que tanto lo necesitan. Eso es pensar no solo en vender y comercializar, sino en desarrollar estrategias de crecimiento para la población y aportar lo que la población le ha dado, crear un legado. Todos, eso es lo que reconocen a todos los que mencioné. Y esto es lo que reconocemos a todos. Ya. Vito siempre ha sido una ventana para apoyar al emprendedor. Fenomenal. Noticias de la mañana. Emite este programa. Por Dios. Ok. Y de paso, Vito TVO va a ser el medio por el cual uno de los salgamos de la transmisión especial de las elecciones de octubre 15, 17 horas a 21. Pero volvamos a lo de mañana. ¿Qué localidades o locaciones están accesibles? La locación premium por un valor de $150. Y eso sí quiero, en los minutos que nos quedan, agradecerte públicamente, Ismael, porque en el momento en el que yo te dije, necesito en este proceso que voy a impartir el conocimiento de lo que llevó mi marca a posicionarse por 10 años, mostrar que esto no es un tema de, como alguien dijo, encerrar y abrir los ojos, han pasado 10 años, sí, pero 10 años de formación profunda, 10 años en la que he buscado a través del conocimiento la palabra responsable y coherente. Le digo, Ismael, voy a hacer esto. Ismael me dice, vamos a hacer este detalle para Ecuador porque lo necesita. Viajar, regresar de un viaje, te vas al siguiente día directo a Madrid y solo hacerlo como un detalle para Ecuador, tengo que tener la responsabilidad y, como dice mi padre, ser grato y honesto en reconocerlo públicamente, el detalle de haber tomado el tiempo de complicarte en venir por nosotros para dar una palabra que resuene y nos ayude a controlar estos procesos de inseguridad. Siempre será un placer. Muchas gracias. Me uno a esa gratitud en un momento tan especial para el país y sobre todo en la parte monetaria a un costo tan accesible. Que solo ha dado para cubrir el tema porque, insisto, fue un gesto de Ismael que yo valoro con gran detalle por mi país. Yo que conozco lo que eso vale, no lo que eso cuesta, el evento de mañana cubre costos básicamente. Ok, el rito con que terminamos lo han impuesto aquí las presentadoras, Ismael. Dele. Así es, Carlos. Le recordamos a nuestro invitado de esta noche, Ismael Cala, que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿La paz es un estado permanente del ser humano cuando aprende a meditar? ¿Sí o no? No. 2. ¿La felicidad es una sensación de plenitud que solo se siente a veces? No. Número 3. ¿Esta vida es solo una dimensión de muchas otras en las cuales entramos después? ¿Sí o no? Sí. 4. ¿Jesucristo ha sido el más grande maestro que tuvo la humanidad? ¿Sí o no? Sí. Número 5 y última. ¿Encontrarse satisfecho con poco puede llevar a una resignación peligrosa que limite los derechos sociales? ¿Sí o no? Sí.
Gracias, Ismael. Gracias. Gracias por tu tiempo, tu presencia y tu esencia. Gracias. Y a ti, José Alberto, por cumplir el compromiso de exponerlo ante el Ecuador en un momento tan complicado como este. Fíjense en la primera plana de la prensa de mañana. Terrorismo en este país. Narcobombas en carros, bomba. Y en medio de eso, este señor que aterriza aquí para un mensaje diferente, transformador, motivador, que en el fondo les está diciendo, en medio de la incertidumbre y la inseguridad, hay salidas para este país que pasan por creer en uno, comunicar con pasión, aprender técnicas y herramientas, porque esto no es cuestión de entusiasmo, sino de interiorizar mensajes, de comprender y valorar herramientas y sobre todo de creer en uno mismo. Pero esto parte de alguien que es, como ha reiterado Lorena a lo largo del programa, un ejemplo de vida. Ismael Cala no predica lo que no practica. Él es un hombre que se rehizo, se reinventó, se transformó y sigue en esa constante exploración. Hace un rato lo oyeron hablar de lo que él aprendió y buscó en la India y por qué los viajes allá, para no asimilar todo para él, sino compartir todo con los demás. Lo de mañana es una experiencia adicional para aprovechar su sabiduría, pero no es la única. Hay múltiples formas de acceder a lo que él hace, desde los libros que pueden leer, las redes de donde está y las plataformas de donde se comunica. No lo desperdicien, porque esta es una luz en la oscuridad que está encendiendo Ismael Cala en un momento tan dramático para el país. Lorena. Mañana a las 22 horas, un programa especial sobre uno de los temas más procurados por ustedes. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador. Buenas noches. Vera, su manera, llegó gracias al auspicio de